Buen día, les voy a hablar sobre el efecto del pH sobre la cinemática de los espermatozoides de cerdo, un análisis en los planos vertical y horizontal. Este proyecto fue desarrollado en el Laboratorio de Gametos y Desarrollo Tecnológico bajo la dirección del Dr. Andrés Aragón Martínez y fue un proyecto apoyado por los proyectos PAPIT IN 221018 y T 201021. Los espermatozoides contienen un conjunto de propiedades tanto estructurales como funcionales que le permiten al espermatozoide tener una mayor posibilidad de cumplir con su función, es decir, con fertilizar al óvulo. Una de estas propiedades es la movilidad espermática. La movilidad espermática la podemos definir como el desplazamiento autónomo de los espermatozoides a lo largo del tiempo. También la podemos definir como un indicador de la integridad de la membrana plasmática. Esta característica es evaluada de manera objetiva con el uso de un sistema CASA, que es un sistema de análisis espermático asistido por computadora. Este está conformado por un microscopio, una platina térmica que tiene su control de temperatura, una cámara de video de alta velocidad que está conectada a su vez a una computadora, que es el sistema en donde se van a almacenar y procesar todos los datos. A la derecha podemos observar un esquema en donde podemos ver algunos de los parámetros de velocidad que obtenemos con el sistema CASA, como la velocidad promedio, la velocidad curvilínea y la velocidad en línea recta. Respecto a los patrones de movilidad que presentan los espermatozoides, en una muestra espermática podemos tener espermatozoides con velocidad rápida, espermatozoides con velocidad media, espermatozoides con velocidad lenta, así como espermatozoides no móviles. Esto quiere decir que una muestra espermática es heterogénea. Hablar de heterogeneidad entonces nos permite mencionar el término de subpoblaciones espermáticas, es decir, en un mismo eyaculado vamos a encontrar espermatozoides con distintos patrones de movilidad coexistiendo. Como ya lo mencioné, la evaluación de la movilidad que se hace en un sistema CASA se hace en el plano horizontal, que está limitada por la posición de la platina, es decir, que se encuentra en un plano horizontal. Sin embargo, los espermatozoides no se mueven únicamente en un plano bidimensional o en un plano horizontal. A lo largo del tracto reproductor femenino, estas células se desplazan de manera tridimensional, por lo que es importante considerar este tipo de evaluación. Otra de las cosas importantes que tienen efectos sobre la movilidad espermática es el ambiente extracelular. Una de las características es el pH, la osmolaridad, la temperatura y la viscosidad. Se han hecho estudios sobre el efecto del pH sobre el porcentaje de la movilidad espermática tanto en espermatozoides de toro como en espermatozoides de humano. En ambos casos se encontraron resultados similares. A valores bajos de pH los porcentajes de movilidad son bajos, mientras que a valores altos de pH los porcentajes de movilidad son altos. Valores de pH altos como 7,2 u 8,2 que justamente encontramos en las estructuras del tracto tridimensional donde se lleva a cabo la fertilización. Entonces, hemos encontrado ya trabajos en donde se evalúa el efecto del pH, se hace la evaluación de la movilidad en el plano horizontal. Sin embargo, hasta la fecha no hay estudios en donde se analice la evaluación de la movilidad vertical ni el efecto del pH sobre las subpoblaciones espermáticas. Los métodos actuales de evaluación de la movilidad espermática contemplan solo el movimiento en el plano horizontal. Sin embargo, los espermatozoides se mueven en un espacio tridimensional, es decir, en los planos horizontal y vertical. No existe un dispositivo o un método comercial que permite evaluar la velocidad en el plano vertical. Los cambios en el pH extracelular modifican la movilidad, pero se desconoce cómo se relacionan con la heterogeneidad en los planos vertical y horizontal. El objetivo general de nuestro trabajo fue determinar el efecto del pH sobre la estructura de las subpoblaciones cinemáticas de los espermatozoides de cerdo, evaluados en los planos vertical y horizontal.
Nos planteamos 4 objetivos específicos, que fue diseñar, construir y validar un dispositivo capaz de medir la velocidad vertical de los espermatozoides, evaluar el efecto sobre la velocidad espermática, evaluar el efecto del pH sobre la movilidad en el plano horizontal e identificar las subpoblaciones cinemáticas de los espermatozoides. Para el caso del primer objetivo, lo que hicimos fue diseñar algunas de las piezas que forman parte de este dispositivo. Lo que les voy a mostrar a continuación es algunas de estas piezas que fueron diseñadas en programas, son vistas tridimensionales del andamiaje del dispositivo. También las vistas tridimensionales de algunas de las piezas que fueron impresas para formar parte del dispositivo, que es lo que vemos en la figura C. Además, del lado derecho podemos ver una representación esquemática del dispositivo con sus partes, por ejemplo, el brazo de la cubeta del dispositivo, la cubeta del dispositivo con la muestra espermática, el motor a pasos que va a permitir el desplazamiento de la cubeta en un plano vertical, la fuente de iluminación, el sensor de luminosidad, una tarjeta Arduino, que es la que va a registrar los datos provenientes del sensor, y finalmente la computadora en donde se van a almacenar y procesar estos datos. Utilizamos algunas definiciones conceptuales para poder crear el programa de control del hardware y el sistema de registro de datos, como por ejemplo la altura, que es cada una de las 7 alturas a las cuales el soporte de la cubeta se desplaza desde una posición inicial a una posición final, un ciclo, que es una serie de 7 desplazamientos y el retorno a la posición inicial, y la rutina, que es una serie de 25 ciclos. Este programa fue diseñado en el IDE de Arduino. Lo que les muestro a continuación es el funcionamiento de este dispositivo. Tenemos la fuente de iluminación, el obturador de esta fuente de iluminación, la cubeta que contiene al fondo la muestra espermática, el sensor de luminosidad, la tarjeta de control electrónico y la computadora en donde se van a almacenar y procesar estos datos. También están ejemplificadas las alturas a las cuales se va a desplazar el dispositivo y el tiempo en el que se está evaluando esta velocidad. Entonces, este dispositivo o la evaluación con este dispositivo inicia cuando eliminamos el obturador, quitamos el obturador, permitimos el paso de la luz, se registra la primera medición, la cubeta pasa a la primera altura, otra vez se impide el paso de la luz, la cubeta pasa a la siguiente altura y así sucesivamente. Cada una de estas alturas se va registrando en el sensor y se va enviando la información a la tarjeta de control electrónico hasta que llega a la altura 7. Después la cubeta regresa a la posición inicial y se termina la evaluación de la movilidad en el plano vertical. Para validar la funcionalidad del dispositivo, encontramos que el tiempo entre cada una de las 7 alturas es de 3.12 segundos, el tiempo de lectura entre la última altura y el retorno a la posición inicial es de 8.69, la duración de un ciclo es de 27.49 segundos, mientras que la duración de una rutina de 25 ciclos tiene una duración de 679 segundos y el coeficiente de variación entre las rutinas es de 0.014%, es decir, un porcentaje de variación bastante bajo. Para el caso del objetivo de evaluar el efecto del pH sobre la velocidad vertical, utilizamos muestras espermáticas a las cuales se les midió el pH y a partir del pH 7.1 se hicieron modificaciones para tener pH 7.4, 7.6, 7.8 y 8 y se hizo la evaluación en el OPSPER. Lo que encontramos fue, esta suspensión espermática se colocó con FICOL, se hicieron 5 rutinas con 25 ciclos y se hizo una nova de una vía en un modelo de contraste ortogonal para comparar el promedio de la velocidad vertical de cada altura y el valor del pH con el control.
Lo que encontramos sobre el efecto del pH sobre la velocidad espermática fue que cuando medimos la velocidad vertical promedio en cada uno de los valores de pH no encontramos diferencias significativas, mientras que cuando evaluamos la velocidad vertical en cada una de las alturas sí encontramos diferencias en algunas alturas y en algunos valores de pH. Por ejemplo, a pH 7.6 hubo una velocidad vertical mayor en la altura 2 y en la altura 3, mientras que para el pH 7.8 hubo un aumento en la velocidad vertical en la altura 5 y en la altura 6. Para evaluar el efecto del pH sobre la movilidad en el plano horizontal, trabajamos con las mismas muestras, los mismos valores de pH y se hizo la evaluación con el sistema CASA. Lo que encontramos son los distintos parámetros de velocidad que nos proporciona el sistema CASA, desde la movilidad total, la movilidad progresiva, los valores de velocidad y algunos índices de estos parámetros de velocidad. Se hizo una MANOVA y una NOVA de una vía sobre los valores promedio de los parámetros cinemáticos. Y lo que encontramos fue lo siguiente. Bueno, antes la base de datos del efecto del pH sobre la movilidad espermática la podemos encontrar en el siguiente repositorio y es de libre acceso. Cuando analizamos el porcentaje de movilidad espermática en los distintos valores de pH, no encontramos diferencias significativas. Sin embargo, cuando evaluamos el porcentaje de movilidad progresiva en los distintos valores de pH, sí encontramos diferencias estadísticas en los distintos valores de pH. Esto quiere decir que el pH no va a cambiar la movilidad espermática, pero sí va a modificar la forma en la que se están moviendo los espermatozoides. Y por último, para identificar las subpoblaciones cinemáticas de los espermatozoides, dividimos este paso en dos etapas. La primera fue la reducción de la dimensionalidad a través de un análisis de componentes principales y encontramos que los dos primeros componentes principales explican aproximadamente el 80% de la varianza. Para el caso del componente principal 1, está mejor explicado por los parámetros BCL y VAP y ALH, mientras que para el componente principal 2 están mejor explicados por los parámetros de linealidad, rectitud y el bamboleo de la cabeza. La segunda etapa fue hacer un agrupamiento jerárquico. Lo que les muestro en esta gráfica son todos los datos de los espermatozoides. Cada punto corresponde a un espermatozoide en los distintos valores de pH. Están identificados por color cada valor de pH. Después de estos datos se metieron a un agrupamiento jerárquico y lo que obtuvimos fue tres grupos o tres clústeres que están graficados en la siguiente gráfica. El clúster 1, 2 y 3 y después estos datos de los clústeres o las subpoblaciones espermáticas se graficaron por la proporción de cada uno de los espermatozoides por clúster fue graficada en cada valor de pH y también obtuvimos los residuales de Pearson. Llegamos a las siguientes conclusiones. Debido a las implicaciones biológicas que puede tener la velocidad vertical, este parámetro puede ser utilizado como un marcador de calidad espermática en las evaluaciones de rutina. El OBSPER es un dispositivo open source que nos permite obtener información acerca de la velocidad espermática vertical de una dosis seminal. Además, es una nueva tecnología en el campo de la andrología que es fácilmente adaptable al uso con espermatozoides de diferentes especies. Observamos cambios en los parámetros cinemáticos espermáticos en las subpoblaciones de espermatozoides de cerdo que fueron expuestos a distintos valores de pH. Eso es todo, muchas gracias.